Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que se conoce usualmente en matemáticas como un problema y cómo se pueden solucionar, y lo vamos a hacer hablando especialmente de los problemas de texto al lenguaje simbólico. Entonces, bueno, en general en matemáticas un problema es una tarea, un ejercicio que nos dan en el cual la información está escrita en palabras, no está escrita en un lenguaje simbólico o en un lenguaje matemático de otro tipo, sino más bien en un lenguaje que tiende a ser un lenguaje coloquial. Pero pues hay que intentar primero traducir eso que está escrito en texto, en palabras, en frases, a un lenguaje simbólico. Entonces, hay un procedimiento para hacer eso que sigue, digamos, como un algoritmo, y que si uno lo hace así ordenadito, pues le va bien. Entonces, el primer paso, pues, es identificar qué cantidades hay conocidas en el problema que me están indicando. Esas cantidades conocidas los vamos a llamar los parámetros o las constantes, parámetros o constantes del problema. Lo siguiente es identificar las cantidades desconocidas, que serían las variables. Entonces, qué cantidad nos están diciendo que cambia, o qué cantidad podría cambiar, y esto lleva entonces a una cantidad desconocida. Eso lo llamamos las variables del problema. Lo siguiente pues es crear un modelo. Entonces un modelo, pues digamos, es una relación matemática entre las variables. En matemáticas pues tenemos variables dependientes y variables independientes, entonces va a ser siempre una relación matemática entre esas cantidades. Bueno, la mayoría de las veces, no siempre, también puede ser una igualdad o una ecuación diferencial, pero digamos en este caso pues es importante entender que el modelo, digamos, es una relación que usualmente pues es una igualdad entre las variables o entre sus derivadas. Entonces, para encontrar el modelo nos sirve a veces dibujar un diagrama que muestre las cantidades, porque si estamos hablando de un problema que es de tipo geométrico, pues entonces necesitamos hacer el dibujo. Hacer el dibujo en papel fuerza, digamos, a pensar un poquito de manera geométrica, y eso sirve también para destrabarse cuando uno no sabe para dónde andar. Entonces, si uno no tiene claridad de qué hacer, digamos, este algoritmo, estas instrucciones que les estoy dando, pues puede servir para destrabarse, y parte de eso, pues digamos, si es un problema geométrico, pues hacer el dibujo. Y eso también me permite en el dibujo identificar las cantidades, por ejemplo las cantidades desconocidas. Entonces, si yo hago un dibujo, ya podría ponerle nombres a esas cantidades desconocidas. Bueno, lo siguiente, identificar el modelo, la función o la relación que hay entre las cantidades. Ese sería el siguiente paso. Sí, por ejemplo, si me están hablando de área y me dicen que es un rectángulo, entonces tengo que dibujar el rectángulo y luego tengo que proceder a decir, si estoy hablando de área, entonces la relación, la función, el modelo sería el modelo que me relaciona las medidas de un rectángulo con su área. Bueno, y finalmente, pues digamos, realizar algún cálculo allí que haya que hacer. Luego, la solución. Entonces, encontrar la solución del problema en matemáticas ya va a depender mucho de si es una ecuación diferencial, de si es una ecuación algebraica, de qué tipo de problema hay, si es un problema de máximos y mínimos. Entonces, pues es aplicar, por eso digo acá, aplicar los cálculos que correspondan al problema, y luego pues encontrar la solución. La solución puede ser un número, puede ser una función que me soluciona la pregunta que me estaban haciendo. Y es importante revisar y verificar si esa solución tiene sentido en el contexto del problema. Entonces, en últimas, digamos, mirar si lo que me estaban preguntando tiene sentido. No sé, hace una época se decía que una pregunta común en una entrevista de Google era: ¿cuántas pelotas de básquet caben en este cuarto? Y digamos, más que dar la respuesta correcta en este tipo de preguntas de entrevista, lo que se busca es que la persona tenga la forma de matematizar, de idear un problema, de hacer todos estos pasos para llegar a una solución. Pero digamos que al final usted llega a la solución y la solución le dice que son 3 pelotas de básquet. Pues ahí es donde usted tiene que pensar un poquito y verificar y decir, hombre, 3 pelotas de básquet no puede ser, porque 3 son muy poquitas, ¿cierto? Entonces, en algo la embarré, de pronto hice algún cálculo mal, de pronto hice el modelo lo hice mal. Entonces, al final, siempre que usted haga un problema en matemáticas, pues hay que verificar si sirve dentro del contexto, y pues dar una solución completa. Entonces, este sería, digamos,
algoritmo de cómo resolver problemas en matemáticas y ahorita vamos a seguir con los problemas de ecuaciones diferenciales.